Diputada, ahora voy al 21F. En esta consulta, en este referéndum, hubo evidentemente un resultado y esto seguramente va a ser gran parte de la argumentación que va a utilizar en los siguientes días la oposición para en alguna medida descalificar este recurso que ustedes han presentado en las últimas horas. Mira, no nos va a llamar la oposición siempre se opone y seguramente va a poner en acción cualquier otro recurso. Pero aquí hay que aclarar a la ciudadanía y sobre todo al pueblo boliviano que el referéndum y el recurso que hemos presentado son dos procedimientos diferentes. El referéndum básicamente estaba planteado para abrir y modificar un artículo de la Constitución. Para eso era el referéndum, para hacer esa modificación. Mientras el segundo, este recurso de inconstitucionalidad de la Ley 026, es básicamente para defender los derechos humanos del ciudadano, de las personas, etcétera. Y te reitero, esto ya ha habido antecedente en Nicaragua y Costa Rica. Entonces, la defensa de los derechos humanos en este ámbito de los derechos políticos del ciudadano es un otro procedimiento y está dentro del marco del bloque constitucional, por consiguiente no se puede confundir. El referéndum, además, estimado Daniel, toda la ciudadanía conoce que ha sido realmente una guerra mediática sucia que ha tratado de desprestigiar la imagen del presidente. Ahora el pueblo sabe que eso ha sido la gran mentira, una gran mentira montada por la oposición, porque no tenía un proyecto alternativo al del MAS, no tiene un candidato presidenciable con las características de liderazgo que tiene nuestro hermano Evo Morales, y consiguientemente lo único que le quedó es la guerra sucia. Si tú te fijas los tweets, si te fijas las redes, ¿qué es lo que le cuestionan a Evo? Yo entre chiste digo, cuando ha aparecido Evo bailando así con las cholitas, de eso se ocupa la oposición. De eso le ataca a nuestro hermano presidente, cuando inclusive esas fotografías eran montadas. Pero ¿qué otra cosa tiene la oposición para oponerse? Nada. No ha presentado un proyecto alternativo serio a la Agenda 2025. Consiguientemente, el derecho político que tiene, en este caso, nuestro hermano presidente, como cualquier ciudadano de este país, en el ámbito de los derechos humanos, no puede ser cercenado. Y lo más importante, que el pueblo tiene que tener conocimiento, los megaproyectos, mira, solamente para decirte de Cochabamba, planta de urea y amoníaco. ¿Qué decía la oposición? Es inviable por el tema del espacio. Mentira, porque el lugar donde está, por ejemplo, la planta de urea y amoníaco, llega en 24 horas al Brasil, donde van a comprar, y Brasil ya no tiene que traer eso del Asia. Entonces, realmente esto es importantísimo. ¿Qué boliviano va a querer que privaticen eso? El riesgo que si el hermano presidente no está consecutivamente hasta cumplir la agenda patriótica, siempre vamos a tener el riesgo de la derecha de querer privatizar eso. Otra cosa, las hidroeléctricas, por ejemplo, el Cochabamba, la hidroeléctrica del sistema de cascada que hay en Corani. Es una belleza, es una inversión de $1.000 millones para constituirnos en el centro energético de América Latina. Un otro proyecto impostergable para Cochabamba que se ha hecho realidad con este gobierno ha sido el proyecto Misicuni, agua para Cochabamba. El tren metropolitano y así megaproyectos que están, el tren bioceánico, la sede de UNASUR que también se ha estrenado. Entonces no podemos poner en riesgo toda una gestión que ha beneficiado al pueblo, que ha beneficiado a los bolivianos a raíz de la nacionalización de nuestros recursos. Entonces, para resumirte, esto tiene que entender de la forma más simple el ciudadano. El proceso de cambio avanza con el hermano Evo Morales Sainz. Y el recurso de inconstitucionalidad de la Ley 026 es un recurso totalmente democrático que no rompe las reglas del juego democrático. Es totalmente constitucional y veamos cómo se va a pronunciar este tribunal. Bien, estaremos pendientes de este recurso que se ha presentado en las últimas horas, pero también tiene que ver
que esta inconstitucionalidad está referida a una interpretación de este Pacto de San José de Costa Rica, que tiene que devolverle a todos los ciudadanos, no solamente es al presidente Evo Morales en este caso, o al vicepresidente, este derecho político al que usted hace referencia. Claro, el tema de los derechos humanos y en ese ámbito los derechos políticos de los ciudadanos es muy importante, es mucho más avanzado en esta convención que en nuestra Constitución, y por eso que nosotros estamos planteando la inconstitucionalidad muy concreta y el otro la inaplicabilidad de los otros artículos de la Constitución que se refieren al tiempo del mandato y la forma de la reelección de una sola vez de manera continua. Entonces esto tiene que quedar abierto porque, te reitero, en la ciencia política, en la doctrina, tanto del derecho, etcétera, han habido cientistas, Sartori, por ejemplo, uno de ellos que dice, si hay una gestión excelente del primer mandatario, no hay por qué tener que cercenar el mandato por normas que se establecen de una gestión 2 o 3. Ellos creen que puede ser indefinidamente si acaso la gestión realmente es buena y favorece al pueblo, a la gente.